Vamos a hablar de la violencia urbana. No es característica de únicamente la ciudad de Buenos Aires. Dicen los especialistas que, por lo general, proporcionalmente, cuanta más gente vive en una ciudad, más chances hay de que haya hechos violentos. En un pueblito, ya sea acá en Estados Unidos o en Egipto, hay menos chances. Estamos hablando de probabilidades. La noticia es que últimamente van surgiendo casos extremos, ¿no? No pasan todos los días y por eso son noticia. Desde el hombre que le rompió a hachazos la moto al vecino que le tapaba la salida del garage. O, bueno, casos más extremos que involucran muertes, como lo que vemos hace poco del karateca que le pega golpes de puño a un taxista que finalmente termina muriendo. Pero más allá de, insisto, hechos dramáticos como ese, la violencia aparentemente está subiendo. Por eso queremos hablar con David Cohen, el licenciado David Cohen. Es el director general de convivencia de la ciudad de Buenos Aires, que tiene una característica. Él es uno de los coordinadores de los talleres que se les dan a personas a quienes los jueces los obligan a asistir para que aprendan, no sé si decirle, reglas de convivencia, a mejorar su psiquis. Bueno, de hecho lo tenemos al licenciado allí del otro lado, a quien saludamos. Hola David, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar hablando con vos. Lo mismo digo. La primera pregunta es, estos talleres que organizan ustedes y que, tengo entendido, bueno, reciben a gente derivada de la justicia, ¿no? Que a veces la respuesta a un hecho de violencia no es la cárcel, porque por ahí salen peor, sino más bien de encontrémosle la solución a esto. Ejemplo, hacer terapia grupal, ¿es el término? No estoy seguro. No exactamente, pero ¿Cómo lo llamamos? es aproximado. Sí. Hago un breve contexto para que lo pueda entender también la audiencia. Cuando una persona incurre en una contravención o un delito y no tiene antecedentes judiciales y es excarcelable, esto es importante decirlo, Claro. es decir, es un delito menor a 3 años, el juez o la jueza pueden evaluar, darle el beneficio de lo que se llama la suspensión de juicio a prueba. Para ello requiere una serie de normas de conducta. O una de las normas de conducta que se está implementando con muchísima frecuencia, siendo la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires una de los lugares en donde más derivación hay de estos casos, es justamente que como norma de conducta tengan que hacer un taller que se llama Taller de Convivencia Urbana, que son 6 encuentros de 2 horas cada uno, que tienen una duración de 1 mes y medio, pues son encuentros semanales. Sí, y en esos talleres, ¿qué es lo que hacen exactamente? ¿Quiénes participan, además de quienes son enviados por un juez a nivel profesional? ¿Quiénes están allí? Claro, estos talleres cuentan con 2 coordinadores, pero nosotros tenemos un equipo que es interdisciplinario que se compone de abogados y abogadas, psicólogos y psicólogas, antropólogos y sociólogos. Ajá. Este equipo interdisciplinario hace duplas, entran a la sala, recién hay que hacer una aclaración, estos no son encuentros terapéuticos, lo que nos interesa por sobre todas las cosas es trabajar lo que nosotros entendemos la responsabilidad, es decir, nosotros acá, al ser administración y poder ejecutivo, no podemos de ninguna manera juzgar a la persona que llega. Entonces, lo que sí hacemos es trabajar sobre su responsabilidad, alejándonos del paradigma de la culpabilidad. En el mejor escenario, durante este proceso que dura 1 mes y medio, la persona consigue hacerse cargo o pensar por qué incurrió en esa situación que lo trajo hasta acá. Uh-huh. Estaba viendo testimonios, por ejemplo, de ex participantes, ¿no? Gente que pasó por estos encuentros. Estaba el caso de una cajera de un supermercado que, por ejemplo, un ladrón entró, se llevó la recaudación, pero también se llevó la billetera de la cajera, se llevó el celular y la cajera lo que hizo fue correrlo. Lo llevó a atrapar, le sacó el arma blanca, era un cuchillo, se lo clavó, etc. Y ahora estaba leyendo testimonio de esta mujer que pasó por estos talleres, que dice, y cuando me pasa algo así siempre me pregunto, ¿vale la pena? Porque estuvo cerca de ella encontrar la muerte como consecuencia de su reacción violenta. Y también tengo entendido que estuvieron con el señor bueno, le llamamos el señor del hacha, ¿no? Que fue este que le rompió a hachazos la moto al vecino, que también puede terminar en la cárcel por un hecho que se pudo haber prevenido de otra manera. Así es, la cuestión y el desafío en los encuentros que van sucediendo uno detrás del otro es mostrar y trabajar conjuntamente a través de algunos ejercicios específicos
cómo de pronto no hay una sola opción de resolver un conflicto. Sí. Lo primero que tratamos de trabajar es entender la tensión inherente a cualquier gran ciudad. Y acá hay que hacer una aclaración que es muy importante. Lo que está sucediendo ahora no es que han aumentado los casos de violencia, sino que se han visibilizado más. Ah, ok. Es decir, la Estamos tensión igual es de inherente a violentos, las solo que ahora todos relaciones tienen un celular en humanas. la mano y pueden grabar. Y lo vemos en los Exactamente. noticieros y lo vemos en todos lados. De ahí esto de Exactamente. relatos salvajes, Ahora ¿no? podemos Muy dar... de moda. Exacto. Ahora podemos dar cuenta de ello y lo que es muy importante es que estamos tomando medidas para poder evitar ello y en este sentido se trata de trabajar ejercicios en donde uno pueda pensar distintas alternativas y alejarse en el mejor escenario de esa opción que tiene que ver con la violencia. La violencia también es la sensación de impotencia que generan algunas situaciones. El caso de esta mujer que trabajaba en el supermercado es uno de ellos. Imagínense una persona que está trabajando durante muchas horas por un sueldo y de pronto frente a esa situación lo que hace es reaccionar. Claro. Reaccionar en este caso con mucho miedo, con mucho vértigo e incurre por supuesto en un delito, ¿no? Y en los talleres, para entender cómo funcionan, lógicamente, digamos, cada encuentro debe ser distinto, porque tiene que ver con los participantes, las cosas que surgen, me queda claro eso. Pero, ¿se parece a lo que vemos en las películas? Mayormente películas cómicas, esto de gente que se la nota tensa o gente que quizás al revés va a tratarse por el tema de la violencia y termina a los golpes. O sea, ¿se ven situaciones así como las de las películas o está todo muy estereotipado y no están así? No, está más estereotipado, digamos, no es necesariamente como en las películas, pero lo que sí sucede muy a menudo es que la expectativa que nosotros tenemos dentro del taller es que él o la participante puedan producir un clic. Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados, y eso tiene que ver, como bien decís vos, con estereotipos, con naturalización de conductas, con prejuicios. Estamos habituados a siempre pensar que el problema lo tienen los otros. Es decir, pensémoslo rápidamente en una situación de pareja o familiar, padre, madre, hermanos. Uno siempre tiene a pensar, cuando se produce cualquier tipo de tensión dentro de una casa, Sí. que uno está exento de todo tipo de Sí, responsabilidad. siempre la culpa es es decir, del que el otro. problema lo tiene el otro. Claro. Exactamente. Un poco el ejercicio que nosotros hacemos es un ejercicio de introspección en donde lo que tratamos de mostrarles a los participantes, de compartir con ellos, por eso es una construcción que se hace colectiva, es como, en definitiva, por alguna razón, cada uno de nosotros está implicado en la situación que Sí. lo trajo hasta acá. ¿Y siempre logran Y, el clic? por supuesto... O por ahí pasan me anoté acá, son 6 encuentros de 2 horas, una vez por semana, y hay encuentros. gente que no hace el clic. En realidad, un poco la sensación de alivio y de trabajo cumplido que sentimos es que en el mayor cantidad de casos, es decir, en el altísimo porcentaje de casos que nosotros trabajamos, se produce ese clic y eso, por supuesto, nos alivia, porque indica que se está haciendo un buen trabajo Sí. y que tiene que ver con practicar la compleja convivencia, ¿no? Por eso siempre decimos, nosotros creemos que naturalmente no tendría que haber fricciones. Ahora, como lo muestran, aprovechando esto que traías muy bien, que es en la película Relatos Salvajes, Sí. anteriormente también Un Día de Furia, es decir, todos nosotros sometidos a distintos niveles de tensión, de estrés, podemos incurrir en situaciones que no nos imaginamos. Y la idea es trabajar herramientas que tienen que ver con conceptos, con alternativas que se pueden visualizar a través de algunos ejercicios que podemos pensar y de alguna manera resolver situaciones en las que podemos llegar a quedar atrapados de una manera distinta, y ese es el clic. El clic de pronto es decir, podía haber resuelto distinto y no tendría que haber de pronto en esa resolución lastimado, afectado, tensionado con otra persona. Pero hay algo que es muy importante destacar, y es que nosotros cuando vemos incluso en las noticias una situación, que es la que puede, por supuesto, traer a la persona hasta acá, estamos viendo una foto, no estamos viendo la película. Y en la película uno se encuentra un montón de complejidades. De pronto, dos personas que se encuentran en la calle y una le toca bocina a la otra, en apenas segundos se pueden convertir en enemigos íntimos sin siquiera conocerse. Claro. Y esto es absurdo porque, en definitiva, no se nos queda así. con tal persona para producir tensión.
David, ¿qué tal? Sofía Bustamante te saluda. Quería saber qué pasa en los casos, porque bien decías que a todos nos puede pasar, pero supongo que se detecta a veces que hay algo psicológico detrás, que quizás saltó o se disparó. ¿Qué se hace en los casos que no se puede resolver? ¿Te das cuenta que no, acá hay una, no quiero decir falla, pero hay un problema más de fondo? ¿Qué se hace? ¿Se deriva? ¿Se le avisa a la justicia? ¿Hay algún tipo de contención para esos casos? Sí, sí, por supuesto, Sofía, ¿cómo estás? En definitiva, lo que hacemos nosotros podemos realizar informes, estamos en contacto con los derivadores, hemos pedido asistencia, a veces también advertimos que puede llegar a haber, en casos excepcionales también, situaciones de adicción. Es decir, pueden haber muchas variables y nosotros estamos, digamos, como somos orgánicamente y pertenecemos al gobierno, tenemos acceso a otras áreas específicas que por supuesto siempre están prestas a darnos una mano si fuese necesario, y la derivación se hace con inmediatez. Ahora, lo cierto es que no se da en la mayor cantidad de casos, ¿eh? Generalmente no se producen estas situaciones en donde justamente el efecto fuese irrevertible, ¿no? Como Claro. podríamos decir, se diese algo que hay un tema psicológico de fondo, una suerte de problema, si querés, que Sí, o una quede adicción, o sea, alejado de le la pasa a gente que posibilidad de no es trabajarlo. ni adicta, ni que tiene con un problema psicológico, o sea, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y en todo este tiempo, ¿tenés alguna anécdota o un hecho que a vos te haya llamado más la atención que otro caso? Quizás alguno extremo que dijiste, este no lo curo nunca, es una forma de decir curo, ¿no? O algo que a vos te haya llamado la atención o te haya sorprendido, algún hecho destacable en este tiempo. Tuvimos situaciones, digamos, ciertamente violentas de personas que en barrios, que viven en barrios más vulnerados, tuvieron de pronto una riña en calle, pero con cuchillos, y se han lastimado mucho. También tuvimos algunos casos, si quieren, más livianos, también se los puedo contar a modo de anécdota. Hubo un caso muy divertido de un señor que trasladaba en su auto utilería para una productora, y en uno de los tantos traslados estaba trasladando utilería, eran espadas de juguete, hachas. Se peleó con una persona en la calle y empezó a correr a la persona con un hacha de juguete. Ah, excelente, Eso muy bueno. incurrió en una denuncia. Eso para contarles algo de lo que no siempre es tan perturbador, ¿no? Claro, claro. Es decir, no Ahora, siempre hay casos que pero sean por este que corrió al suerte otro con el tan hacha de perturbadores. juguete, después tuvo que Sí. ir a uno de estos encuentros de los que vos Exactamente, coordinás. tuvo que venir Claro. igual porque porque si en la vez de persona juguete era uno en que serio, lo estaba corría siendo igual, corrida capaz. es, claro, y además la persona que estaba, digamos, que en este caso es la que denuncia, no tenía cómo saber que el Claro, hacha era de juguete, claro. O digamos. sea, Lo lo importante denunció era la igual, acción, el e caso llegó incluso a la siendo de justicia y juguete. el juez dijo, bueno, no es como para que vaya a la cárcel, pero sí merece, digamos, ser tratado, que vaya a un taller para bueno, sacarle esta conducta, ¿no?, de su cabeza. ¿Está bien como lo estoy diciendo? Exactamente. Por eso también ahí tenemos una situación en donde lo importante es trabajar qué pasó y por qué de pronto se puede generar esa situación. Hubo otro caso, una persona que compró por las redes, no vamos a decir la plataforma, pero compró una cámara fotográfica que vino fallada, y cuando fue al local a cambiarla le dijeron que le podían reponer esa cámara, pero digamos la misma, pero no el dinero. Y él decía que ya no podía confiar en ese lugar. Hubo un altercado, no le quisieron devolver el dinero y también utilizó la cámara, y les diría que hizo, La digamos, partió la destrozos cámara en el contra lo que local. había, claro. ¿Y cómo es? Lo denunciaron Exactamente, al se puso hombre y muy el hombre nervioso. termina yendo a esto. Ustedes siempre reciben gente derivada por la justicia. Siempre es derivada por la justicia. Nosotros acá somos aliados de la justicia local, Claro. quien implica, digamos, quien decide quién puede hacer la probation, que es esta suspensión de juicio a prueba, y nosotros trabajamos siempre detrás del prisma de la justicia restaurativa, que esto es importante. Nosotros entendemos que hay una manera de poder hacerse cargo de la situación y bajar los niveles de tensión y de violencia que hay, y por suerte los clics se producen. El caso tal vez más conmovedor para nosotros, que dio lugar a que también hagamos esto de forma voluntaria. Ustedes piensen que hasta este proyecto empezó germinalmente en el año 2012.
Y fue aumentando. Nosotros ahora pasamos de lo que eran 3 talleres por semana de convivencia urbana a 9. Pero el año pasado, en el 2018, hubo un señor que vino muy, pero muy, muy enojado. También había sido Rini en calle, una persona, digamos, que incluso el primer encuentro, el segundo encuentro, levantaba mucho la voz, ha llegado a gritarle a los coordinadores. Y esta persona al encuentro 3, 4 empieza a hacer silencio, a escuchar más a los otros participantes. Y fue muy interesante lo que sucedió en el último encuentro. En el encuentro número 6, nosotros, como sucede habitualmente, y una cuestión casi de cortesía, despedimos al grupo. Todos se levantaron de la sala, eran unas 18 personas, y este hombre se queda sentado. Uno de los coordinadores me da aviso y me dice que hay una persona que no estaría yéndose de la sala de trabajo, y entramos y le preguntamos qué le pasaba, si se sentía bien, y él nos mira a los ojos y nos pregunta que lo que no sabe es qué va a hacer el lunes que viene, es decir, dónde va a ir, con quién va a poder conversar, con quién va a poder pensar cosas que le estaban pasando. Y eso motivó que nosotros habilitemos lo que se llama un taller de conexiones, que está abierto a toda la ciudadanía y que además es absolutamente gratuito. Ajá. Es para aquellas personas que quieren simplemente trabajar, en este caso, estas situaciones de violencia, pensar la responsabilidad personal frente a las acciones que ejecutamos a diario. Ajá. Está bueno, y aparte es hacer un seguimiento, digamos, en quienes van al taller. ¿Y cómo pueden acceder a aquellas personas que quieran ir a este lugar, que es gratuito? ¿147? Se pueden contactar con la bueno, también lo podrían derivar, se puede contactar directamente a la subsecretaría de Derechos Humanos. ¿Y si no? Sí. Si no, pueden directamente hay un mail que nosotros las inscripciones las hacemos vía mail, entendiendo que además es hoy el medio más eficaz, sí, que es convivencia en la diversidad, todo junto, @gmail.com. Convivencia en la diversidad @gmail.com. Pueden pedir, digamos, acceder a estos talleres de manera absolutamente voluntaria. Pues también hay que aclarar algo. Para hacer un taller no hay que considerarse un violento o violenta. Claro. No es que uno tiene que haber hecho algún destrozo alguna vez o lastimado necesariamente a alguien. Simplemente saber que hay un montón de situaciones que se pueden pensar distintas en un mundo vertiginoso en el que vivimos, en donde de pronto hacer un alto semanal de 2 horas es muy saludable. Creo que, digamos, no nos damos cuenta, pero a la velocidad a la que vivimos nos estamos dando cada vez menos tiempo para pensar, lo que se dice coloquialmente, parar la pelota, ¿no? Sí, tal cual. Estaba pensando en eso mismo. Gracias, David. Es más, nos sentimos todos más... Ya el tono de voz, Sofi, el tono de voz ya nos tranquiliza de entrada, así que calculo que viene por ahí la cuestión, los talleres deben ser más que buenos y encima son gratuitos. Así que te agradecemos mucho tu tiempo, David, y su trabajo allí, porque también hay muchos voluntarios allí trabajando. Muy amable. A ustedes por el interés y a su disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿estamos todos más tranquilos? No podemos hablar de política, economía, el mercado de pases, vamos a dejar todo un ratito de lado. Yo el hacha de juguete que tenía. El hacha, ¿no? Sí, nos calmamos, vamos a una pausa y enseguida volvemos.